Todos tenemos preguntas en la vida, muchas preguntas. Desde que empezamos a tener uso de razón, tenemos preguntas, tenemos cosas para averiguar. Queremos saber el sentido, la razón de las cosas. Hay una pregunta que dentro de estas, muy importante. Esta es la pregunta: ¿tiene mi vida un final? Una buena pregunta que todos nos hacemos en algún momento de la vida, unos más que otros. Definitivamente algunos sienten que tienen que hacerse esta pregunta y descubrir el sentido de la vida. Entonces, ¿tiene mi vida un final? Realidad es que los ciclos de la vida son muy interesantes, pero al mismo tiempo tenemos que decir que son bien trazados. Todos tenemos un día que nacemos, un periodo de desarrollo o crecimiento, y después empieza un proceso en donde la vida empieza a menguar al pasar de los años y, por último, tenemos un final de la vida. Ninguno tiene que preguntar nada al nacer o para nacer, aunque muchas veces por las malas experiencias de la vida nos preguntamos por qué nacimos. Pero esta pregunta de por qué nacimos son excepciones, déjeme decirlo de esta forma. Excepciones porque por lo general no nos preguntamos por qué tuve que nacer. Pero sí hay experiencias que a veces muchos se preguntan por qué Dios me dio la vida, por qué tuve que vivir esto, por qué estoy viviendo en esta crisis o en esta otra. Y muchas veces pensamos por qué tengo que hacerlo, por qué viví. Ya no quiero seguir viviendo más y cosas por el estilo. Le llamo excepciones porque por lo general no es una pregunta que nos hacemos todos. Ahora, pero si tenemos preguntas en cuanto al final de la vida. Preguntas como estas dos. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Tiene mi vida un final? Esta pregunta puede tener muchas respuestas, y no porque no haya una respuesta concreta, cierta o verdadera, sino porque muchos han utilizado su libertad de expresión para dar su opinión basada en su sentir, su creencia o simplemente porque tienen la oportunidad de decirla. Ahora bien, con el incremento de las religiones en nuestros tiempos, la diversidad de opinión de que si la vida tiene un final o no, ha traído en la mayoría de los casos más confusión que una clara respuesta al tema en cuestión. Una de las ideas, entre comillas, más fuertes es que después de la muerte pasamos a un estado transicional en donde estamos esperando a que algo va a suceder. Ahora no se sabe cuándo, cómo, ni qué es lo que va a hacer, o qué se va a hacer, o qué es lo que va a suceder, pero se espera que de alguna forma este periodo transicional suceda. Digo idea entre comillas porque ¿cómo se puede creer en algo así cuando hemos vivido toda una vida buscando tener respuesta a todo lo que nos sucede? Digo idea también porque no se sabe con exactitud qué pasará. Y la realidad es que no podemos vivir la vida o este periodo de transición esperando por algo a pasar o que alguien haga algo. Sí, muchos le llaman a un periodo donde simplemente tenemos que esperar a que Dios haga algo o algún Dios haga algo. De allí que muchos de nosotros podemos encontrar diferencias entre uno y otra persona. Pues nosotros sabemos y creemos y tenemos tal seguridad de que la respuesta a dicha pregunta la tenemos nosotros. En la Escritura, en la Biblia, en Juan 3:16, una cita muy famosa, muy conocida, todos la repetimos, se oyen por todos lados, la vemos en la televisión, la vemos en las camisetas, en gorras, la vemos en escritos, la vemos en los momentos de deportes, la vemos por todos lados. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, estas
palabras fueron dichas por Jesús. 3 cosas muy importantes para que todo aquel que en Él cree, creer. Ahora, el creer nos va a llevar a no perdernos, que esto es lo segundo. Entonces hay que tener una actitud de creer. Ahora, creer de que no va a pasar nada malo, en el sentido de que después de la muerte o después de esta vida no hay más. Porque entonces lo tercero dice, más tenga vida eterna. O sea, hay 3 cosas. Hay que creer que no nos vamos a perder, y esto nos va a llevar a creer en una vida eterna. Ahora, el único que puede ofrecer vida después de la vida es aquel que da la vida. Ahora, esto no es un trabalenguas, déjeme repetírselo. El único que puede ofrecer vida después de la vida es aquel que da la vida. En la Biblia nuevamente encontramos en Génesis 2, versículo 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Por eso que el único que nos puede ofrecer vida es el que nos da la vida. Nosotros no producimos vida en el sentido de que yo digo que haya vida en una persona. No. Nosotros no producimos vida. La vida nos fue dada. Fue un regalo de parte de Dios. Ahora, Él es el único que puede ofrecer vida después de la vida. Como también Él es el único que puede quitar la vida. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice, el Señor da la vida y la quita. Nos lleva al sepulcro y nos rescata de Él. O sea, Él puede quitar la vida, como también Él puede hacer que tengamos vida después de haber terminado una vida en lo terrenal. Cuando dice, y nos rescata de Él, o sea, del sepulcro. El sepulcro es una representación de muerte, de ser enterrados, de ser sepultados. Pero de allí Dios puede darnos vida y nos rescata de Él. Dios es el único que ofrece más vida. ¿Por qué más vida? Porque después de esta vida, si hay otra vida, y sí podemos afirmar que la hay, es lo que se llama vida eterna, y esta vida eterna es en Dios. Por eso Juan, capítulo 10, versículos 28 al 30, dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Entonces volvemos a lo que dice Juan 3:16 cuando dice, mas tenga vida eterna. Entonces, la vida eterna está en su mano. Dice, nadie me la puede arrebatar de la mano. Yo les doy vida eterna, es lo que dice Juan. Entonces, ¿hay vida después de la vida? Sí la hay, cuando nuestra vida terrenal depende de Dios. Cuando abrimos el corazón y le aceptamos en nuestro corazón. Cuando estamos viviendo por Él, cuando entendemos que Él es el dador de la vida, cuando entendemos que Él es el que nos guía, el que nos muestra, el que nos lleva, el que nos orienta, entonces nosotros podemos estar con la seguridad de que hay vida después de esta vida. Dios ofrece una vida eterna. Pero es interesante porque también hay una muerte eterna. Entonces la pregunta, ¿tengo vida después de la vida? También podríamos decir, ¿hay muerte después de la muerte? Sí. Si yo nunca acepto a Cristo, vivo en una muerte espiritual. Cuando acepto a Cristo, empiezo a vivir una vida espiritual. Entonces yo puedo morir en lo terrenal y puedo morir en lo espiritual, pero también puedo vivir en lo terrenal y vivir en lo espiritual, en el sentido de que Dios viene para darnos una vida eterna. Dice, mi Padre que me la has dado, que está en mi mano, nadie me las puede arrebatar. Entonces, muchos de los ofrecimientos, entre comillas, de las personas, de las religiones o de las diferentes creencias, no pueden ser posibles, porque no están sujetas a esta verdad de que solo Dios es quien da la vida, la quita y la vuelve a dar.
esta segunda vida es eterna, que no terminará, que será por siempre, para siempre con Él. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús, su único Hijo, para que nuestra vida final aquí en la tierra no fuera el fin, sino para que después de esta vida terrenal final podamos disfrutar la vida eterna que Dios nos ofrece. La vida terrenal tendrá un final. También la vida espiritual puede tener un final en muerte eterna, si es que no dejamos que Dios nos dé la vida eterna a través de la salvación en Él. Pero Dios no quiere que así sea. Él no quiere que nos perdamos. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay posibilidad, hay opción de poder vivir por la eternidad. ¿Cómo se hace? Abriendo el corazón y aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Una vez que lo hagamos, entonces no vamos a morir por la eternidad si permanecemos fiel, si perseveramos y si anhelamos y buscamos cada día más acercarnos más a Dios. Dios promete llevarnos a donde Él está. Dice, me voy pues para preparar un lugar, una morada, para que donde yo estoy, vosotros también esté. ¿Hay vida después de la vida? Sí la hay. La vida eterna. Y todos podemos vivirla si tan solo hacemos lo que Dios espera de nosotros. Él ya hizo su parte, nos toca a nosotros hacer la nuestra. Le pregunto, ¿tiene usted vida en este mundo y la seguridad de tener una vida eterna? Si no la tiene, le animo para que busque a Dios, para que acepte a Dios en su corazón como su Salvador personal y reciba la vida eterna que Él nos ofrece. Nos gustaría comunicarnos con usted y que usted se comunique con nosotros. Puede hacerlo a perspectivapb@gmail.com. Puede escribirme a Twitter @ObedPérez. Para recibir las actualizaciones del blog, por favor, suscríbase. Escríbanos un comentario. Denos una opinión. Envíenos una sugerencia. Será de mucha ayuda para nosotros. ¿Cuál es su perspectiva? Por ahora, esto es todo. Hasta la próxima.